moléculas. Si bien llevamos un retraso de unos 5 años en acceso, por fortuna tenemos todavía estrategias terapéuticas para defendernos de los gérmenes altamente resistentes, porque a mí en el proceso de formación de medicina interna me tocó la transición. O sea, yo recuerdo hace unos 8 años, profe, el tratamiento con polimixina, amikacina, meropenem a dosis altas según el MIC, que si eran mix resistentes bajos se utilizaban dosis altas, la combinación de doble carbapenémico, meropenem, ertapenem, medidas que se llaman desesperadas para hacer. Llegan estas nuevas moléculas y eso... Exacto, llegan estas nuevas moléculas y la situación desempeora, más que mejorar es que desempeora un poquito. Entonces la idea es entrar a hablar sobre ceftazimib y Bactam, ceftolozanoxazoxabactam, que son las moléculas que tenemos disponibles. El imipenem Bactam como una posibilidad de ingreso. Es tan posible que las guías actuales de resistencias de la CIN del año pasado la tienen en sus parámetros. El cefidorocol que soñamos con tener. De esta reunión de la semana pasada somos poco optimistas, ¿no? La verdad es que la industria farmacéutica no le interesa a los países en vía de desarrollo, al menos por ahora. Entonces yo creo que cuando ya le saquen buen juguito de plata, ya después vienen y la traen para acá. La polimixina, colistina y la fosfomicina, que son moléculas viejas, viejísimas, que resucitaron en estas épocas por temas de resistencia, que usualmente no se consideraban necesarias por temas de toxicidad y por temas de PKPD principalmente. Pero primero, pago una deuda, que es el concepto de la hiperfiltración y los abusos de los antimicrobianos. Entonces, lo que está hablando el doctor ahorita del paciente críticamente enfermo, cómo todos sus parámetros fisiológicos cambian. Uno está acostumbrado al paciente crítico verlo es hipofiltrante y falla renal, convencionalmente, pero en la sepsis, un estadio del choque, porque no es todas las fases del choque, van a tener pacientes hiperfiltrantes. Hiperfiltrante es el que tiene más de 130 ml minuto. Y es el paciente principalmente que está en proceso de compensación de un choque venidero, o sea, el paciente séptico, que va a estar considerado por el aumento del flujo sanguíneo, por la taquicardia, el aumento del gasto cardíaco, todo eso va a impactar en el aumento del flujo renal, por ende en el aumento del funcionamiento del riñón. Entonces la situación que tenemos aquí es lo que vemos en la gráfica, es que tenemos una UC, una curva de concentración y tiempo determinada para un paciente normal, pero el hiperfiltrante se acorta en AUC y en tiempo. Entonces, eso es una de las características que nos deben de llevar a pensar de que necesitaríamos ajustar los antimicrobianos en estos pacientes hiperfiltrantes. Entonces, era una combinación de medición rutinaria de la tasa de filtración glomerular y medición idealmente de los niveles del medicamento, pero pues eso es muy complejo. Para los pacientes que tienen, bueno, yo creo que para los tres tipos de PKPD, que es tiempo, concentración o AUC, el paciente hiperfiltrante lo que tocaría hacer es acortar los tiempos. Puede dar las dosis con unos intervalos menores, pero eso en la práctica clínica, profe, muy poco se hace porque es muy difícil de monitorizar eso. O sea, una creatinina uno la pide diaria, entonces yo tengo la tasa de filtración del día. Y en estos pacientes tan dinámicos, esta filtración puede pasar fácilmente de estar hiperfiltrante a estar en falla renal en un periodo corto de tiempo. Entonces, esa es una de las situaciones, principalmente aminoglucósidos, betalactámicos y todos esos medicamentos que son AUC como las quinolonas, como la vancomicina, como la polimixina, tendrían que tenerse ajustes a corta de tiempo manejándose las mismas dosis. Entonces, entrando en materia, esas son las actualizaciones de las concentraciones mínimas inhibitorias del CLSI para el 2024. Entonces, los enterobacteriales, excepto Salmonella y Shigella, puse el listado de todos los medicamentos. Vamos a tener en cuenta los parámetros de ceftazimib y Bactam menor o igual a 8/4,
8 es ceftazime, 4 es avibactam, ceftolozano de menor o igual a 2, y 4 es el entasabactam. El imiperen relebactam es una dosis de menor o igual a 1/4. El cefidrocol menor o igual a 4, la polimixina B en los parámetros del CLSI no hay un concepto de MIC para hablar de sensible. Siempre va a aparecer 2 o menos, que se considera intermedio, pero no vayan a decir predigo falla terapéutica, no, es que no lo hay. Por eso en vez de decirlo sensible y que la gente me confíe, queda siempre como intermedio. Entonces eso me va a llevar a mí a tomar la decisión de lo uso, no lo uso, tengo otras opciones, tengo opciones mejores. Entonces a hoy, la polimixina se usa cuando o nada sirve o nada hay. Entonces ese es como el parámetro. Y la fosfomicina, pongo ahí la aclaración con doble asterisco, es que los parámetros de CLS y de concentraciones mínimas y nitratas de fosfomicina están basados en concentraciones urinarias. No hay concentraciones de MIC para fosfomicina endovenosa, al punto que para la FDA no hay aprobación de uso de fosfomicina endovenosa, solo fosfomicina oral. Eso es un medicamento europeo que traemos de España, ¿no? Exacto. En Europa sí tienen unos parámetros mucho más establecidos para dosis endovenosas orales discriminadas. Estuve pegándole una miradita a Leucas ayer respecto a eso. Entonces, para utilizarlo... Tengo que movilizarme. Listo. Listo. Yo creo pendiente del profe... Y hacemos la revista para las 9 y Listo. Entonces, este es un dato para que ustedes lo tengan presente. Nunca vayan a manejar o vayan a operar con fosfomicina endovenosa solos. Eso siempre tiene que estar involucrado en infectología, es un medicamento de salvamento principalmente. No se utiliza solo, se tiene que utilizar siempre en combinación. La presión para generar resistencia es altísima. Entonces es un medicamento que no se utiliza solito. Los otros parámetros son los de intermedio y resistentes, que miren que nos da una ventana terapéutica de fosfomicina altísima. Solo que es un medicamento que fácilmente hace resistencia. En orina, 10 de 10, sobrecito, 3 gramos, dosis única, casi que como comprar una papeleta de mil, más o menos. Y para las pseudomonas, de los no fermentadores, elegí pseudomonas porque los otros no fermentadores, como la Stenotropomonas maltophilia, el Acinetobacter baumannii complex y la Burkholderia cepacia complex, son bichos con perfiles de resistencia diferentes porque son naturales y aparte de los naturales adquieren mecanismos de resistencia que son tratamientos que son un dolor de cabeza a hoy, al punto que CLSI 2024 dijo, mire, en esta bacteria Burkholderia cepacia complex no sirve hacer mix, no lo estamos haciendo bien, lo quitamos, o sea, ya hoy al año pasado habían unos mix para antibióticos para esa bacteria. Dijeron hoy, este año no, los vamos a quitar, vamos a empezar de cero y algún día les diremos cómo traten con lo que tengan. Entonces, y eso es un reto, gracias a Dios, la Burkholderia es excepcionalmente rara, pero el Baumannii sí es mucho más común y ahí sí que hay muchas más dificultades de tratamiento. Entonces, la ceftazima y Avibactam es un medicamento combinado, uno da la dosis de 2.5 gramos cada 8 horas, pero entendiendo que son 2 gramos de ceftazima con 500 miligramos de Avibactam, se da cada 8 horas en una infusión de 2 horas. La dosis que uno pone siempre en el sistema es 2.5, para no discriminarlo, entonces, o 2.500 miligramos dependiendo del sistema. Y traje a colación de que este medicamento está aprobado desde el 2015, o sea, hace 9 años. Y ustedes lo ven como que venga, pero es que esto lo estamos usando hace poquito. Sí, se empezó a usar en Colombia entre 2017 y 2018. Entonces estamos dentro de como de los 5 primeros años de uso. Y cuando llegó a Colombia, ya habían demostrado resistencias en microorganismos por fuera de Colombia. Entonces, todo esto uno empieza perdiendo siempre con estas situaciones. Importantísimo, las indicaciones. Eso no se puede usar convencionalmente como usar una ceftriaxona, una cefepime, una cefproxima. Para la FDA y para el INVIMA se tienen estas, FDA es Estados Unidos, INVIMA se rige por FDA la gran mayoría de las veces. Cuando son medicamentos que no son americanos y no europeos, se va y se mira el FDA europeo. Pero entonces, teniendo presente que infección urinaria complicada, incluyendo pielonefritis, infecciones abdominales complicadas en combinación con metronidazol. Si no se usa el metronidazol, aparte de que se pierde la cobertura contra anaerobios, porque ceftazimia no cura anaerobios, se glosa. Neumonía adquirida en el hospital y asociada a la ventilación mecánica. Y un cuarto punto, que este se insertó conforme pasaron los años,
Cuando se aprobó en el 2015 eran las dos primeras. Después se añadió cuando se consiguió evidencia. Y esta neumonía es en adultos. Las otras dos pueden ser en niños, pero esta es en adultos. Y las infecciones por otros organismos aerobios gram negativos en pacientes con opciones limitadas de tratamiento deja una ventana súper amplia para usarlo. Pero el diablo está en los detalles. INVIMA dice agente en reserva. Para INVIMA, ceftazimab y Bactam no es primera línea. Ténganlo muy presente. Incluso uno puede decir, mire, yo tengo la colonización por el germen KPC, entonces, ¿qué le toca hacer? Dentro de la misma indicación está como que agotar las primeras opciones, toca hacer una super, hiper, mega justificación casi que con el inserto del INVIMA de las indicaciones al lado para que no lo vayan a glosar, para que se use como primera línea de tratamiento. Las primeras líneas de tratamiento en este tipo de medicamentos se consideran off-label. Entonces eso está muy sujeto a glosa y muy sujeto a resultados clínicos. Esa parte todavía, información en eso todavía se está construyendo. El espectro traje, entonces más que decir en qué bacterias sirve, porque sirven todos los enterobacteriales, es más en qué mecanismos de resistencia se pueden utilizar. Blake se puede utilizar, tengo otras opciones mucho más costo efectivas. Entonces se puede usar, pero yo no lo usaría en Blake. Tengo meropenem, tengo otros tipos de medicamentos. En AMSES también se puede utilizar, ahí yo podría también utilizar un carbapenem. Entonces yo cuando lo reservo, cuando lo considero utilizar, cuando ya tengo productores de carbapenemasas. ¿Cuál? Por excelencia, la KPC, la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. En MBL, que las MBL son la NDM, que es New Delhi Metalo-Beta-Lactamase, BEIM, que es Metalo-Beta-Lactamase Integron Verona, y la IMP, que es la derivada de imipenem, son las tres principales. En ese orden, como lo mencioné, son las más comunes. PIN es más de pseudomonas, NDM es más de enterobacteriales. La OXA48, las oxacilinasas, hay una cantidad grandísima. La que más investigación tiene o la que más se busca la protección es en la OXA48. Y ese concepto que aparece ahí de DTRPA es pseudomonas aeruginosa de difícil tratamiento. Es cuando ya hay resistencia tanto a betalactámicos, incluyendo carbapenémicos, aminoglucósidos y quinolones. La farmacocinética la divido según el componente, porque es importantísimo considerarlo, porque hay lugares, cuando hablemos lo de penetrancia, en donde entra muy fácil el betalactámico, pero no entra el inhibidor, y viceversa. Entonces, los parámetros de PKP aplican para ambos, tienen que considerar ambos para decir si yo esto lo utilizo o no lo utilizo en determinado tejido. Volúmenes de distribución de 15 a 20 por litro, de 17 por litro en la Bactam, no puede encontrarlos en 0. algo por litro por kilogramo. No están en todos. Son volúmenes de distribución aceptables para considerar unas buenas concentraciones tanto plasmáticas como tisulares. Las uniones a proteínas son más bien bajas. Eso va a radicar mucho en el tiempo de eliminación del medicamento. Y las vidas medias también son aproximadamente buenas y son aproximadamente parejas. Entonces, en términos generales, esta molécula combinada, en términos de farmacocinética, son muy equilibradas la una a la otra. Y eso se va a reflejar en las concentraciones en los tejidos. La eliminación es principalmente renal, entonces es un antibiótico que pues por eso tiene la indicación de manejo renal. Entonces, aquí en el ajuste renal esto está basado en varias, desde el inserto de los dos medicamentos Avicaz para Estados Unidos y Savicefta para Pfizer, que es el que usamos nosotros en Colombia. Ellos marcan estos indicadores de ajuste de función renal desde dos perspectivas, desde ajustar la dosis y desde ajustar los intervalos, a pesar de que hemos revisado que los medicamentos que se basan en tiempos por encima del mix solo se debería ajustar la dosis, no el intervalo. Estos son los parámetros que recomienda según todas las tasas de filtración. Importantísimo en hemodiálisis darla después de la diálisis, no antes, porque es hemodializable, o sea, se va a perder el antibiótico si se conecta. La CBBH es hemodiafiltración veno-venosa continua, es un tipo de diálisis que se hace continua por ml hora, como si fuera un riñón gigante, que se hace en cuidado intensivo, esa es la dosis que recomienda. Y para diálisis peritoneal no hay datos, y para el SLED, que es la diálisis de baja eficiencia, tampoco hay datos que recomienden su uso. Una recomendación, yo sé que todos estamos acostumbrados a medir las tasas de filtración según MR y según CKD-EPI.
pero por ser por farmacocinética, todas estas tasas de filtración deben ser basadas en la fórmula de Gauss, que tiene más datos, es más engorrosa hacer, pero para ajustes de antibióticos es la recomendación en general. Los otros ajustes, tanto en insuficiencia hepática, no se requieren y en obesidad no se requieren. Y el profe me había preguntado sobre infusiones continuas y hasta el momento los datos son anecdóticos. Por ejemplo, traje a colación una de las tantas informaciones que hay, son un reporte de caso de 2 pacientes que les fue bien con infusiones continuas. Grande o macro, se sabe que las infusiones continuas versus intermitentes en beta-lactámicos son equiparables. La dosis, lo que se recomienda son las dosis de infusión prolongadas, pero usar una infusión continua en paciente crítico es no inferior a hacerla convencional. Se pueden utilizar ambas. Sabemos las dificultades que hay en cuanto a la continuidad, que no sea tan interrumpida, que eso pasa mucho en pisos, que le pita la gotita, no baja la gotita, entonces eso va a hacer que el piso sea mucho más complejo y la capacidad de respuesta obviamente diferente. Pero sí, hay información prometedora, no para recomendarlo de rutina, pero pues hay casos anecdóticos que les han funcionado. El ceftolozano tazobactam es un medicamento que tiene una característica muy particular, es que es muy útil para algunas cosas y muy inútil para otras. Las dosis que se utilizan son 2, va a depender principalmente hacia dónde yo esté apuntando la dosis. 1.5 gramos cada 8 horas en infusión de 1 hora o 3 gramos cada 8 horas en infusión de 3 horas. Se aprobó hace 10 años prácticamente. Y en Colombia lleva más o menos el mismo tiempo que el ceftazime y bactam. Las indicaciones, si se fijan, son las mismas. Infección urinaria complicada, infecciones abdominales complicadas en combinación con metronidazol porque no ocurren aerobios, y neumonía adquirida en el hospital o asociada a la ventilación mecánica, y el INVIMA tiene las mismas indicaciones aprobadas. Entonces, aquí es donde yo digo, porque es bueno para unas cosas y malas para otras. Para ABLE es muy bueno, para AMSES es muy bueno, pero perdemos efectividad en KPC, en MBL y en OXA. Pero es un medicamento excelentísimo para las pseudomonas aeruginosas, específicamente las difíciles de tratar. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Es hidrolizable por las carbapenemasas en general. Las cefalosporinasas no, pero cuando hay ciertas hiperproducciones de cefalosporinasas o mutaciones en las cefalosporinasas sí lo puede escindir, pero eso es más bien raro. ¿Qué es lo que pasa entonces con las pseudomonas? Las pseudomonas aeruginosas tienen otros mecanismos de resistencia diferentes a la producción de carbapenemasas, que son, por ejemplo, las cierres de porinas o las pérdidas de porinas que afectan el imipenem principalmente, o las bombas de flujo que sacan múltiples medicamentos. El ceftolozano tazobactam tiene una muy baja afinidad con estas bombas de flujo, entonces es difícil de sacarlas. Entonces ustedes van a ver que es resistente a carbapenémicos y a todo. Le hacen las pruebas de detección de carbapenemasas, todas son negativas, entonces uno que concluye que es una bomba de flujo. Le puede poner eso con tranquilidad, sale 10 de 10, es muy bueno para ese punto. Entonces, este tipo de ceftolozano tazobactam, el farmacéutico, esto es creo que de MSD, te lo va a vender para todo, que eso sirve para todo, que si no sirve para esto, pero lo puede usar para ABLE, para AMSA y todo, pero uno trata como de siempre reservar estos medicamentos principalmente para cuidarlos. La farmacocinética también es muy equiparable entre el ceftolozano y el tazobactam, volúmenes de distribución similares. Este rango del tazobactam entre 13,5 y 18 está determinado es con quién se esté asociando. El volumen de distribución cuando se asocia a piperacilina es de 18 y cuando se asocia al ceftolozano es a partir de 13. Entonces, la unión a proteínas también es muy equiparable, es una unión a proteínas en promedio, que le da unas vidas medias más bien cortas, aproximadamente 3 horas al ceftolozano y 1 hora al tazobactam. También tiene eliminación renal, entonces también se puede usar en orina. Y los ajustes renales van a ser basados también en Crocroft-Gaul, y aquí vamos a tener 2 ajustes dependiendo de qué estemos tratando. ¿Se acuerdan que inicialmente les dije que habían 2 dosis? Ok, las 2 dosis son, la primera dosis de 1.5 cada 8 en infusión de 1 hora son para infecciones urinarias o intraabdominales complicadas. Para neumonía asociada a la ventilación mecánica y o ventilación asociada a la atención hospitalaria es el doble de la dosis, que son los 3 gramos cada 8. Aquí se baja un 50% la dosis, cuando estamos entre 30 y 50. Cuando es menor de 30, la dosis se baja hasta un 25% de la dosis convencional. Y los otros parámetros son mucho más interesantes. En hemodiálisis
vamos a considerar dosis de carga y dosis postdiálisis, tanto para ITU o intraabdominal complicados como para neumonía asociada a la atención hospitalaria o asociada al ventilador. En hemodiafiltración veno-venosa continua vamos a dar dosis única de 3 gramos como dosis de carga y luego 700, o sea, el 50% de la dosis cada 8 horas. Y diálisis peritoneal y diálisis de baja eficiencia o SLED no tenemos datos de ajustes. A nivel hepático no requiere ajuste, a nivel de obesidad no requiere ajuste y en ECMO, que es un tipo de terapia que se utiliza en pacientes críticos, no requiere ajuste, pero los datos del inserto del medicamento ya se necesitan más datos para decir algo al respecto. Y en infusión continua, aquí hay un dato muy interesante de un concepto que se está ampliando mucho más la información, que se denomina OPAT, que son Outpatient Antibiotic Treatment, que son infusiones continuas con bombas de infusión continua ambulatorias. Es una vaina re novedosa. Que pudiera, no, y pita menos y molesta menos, o sea, es algo que está ganando mucho terreno. De hecho, en el congreso de la semana pasada de Resistencia hubo una parte, creo que fue una hora de charla, de cómo esto va a revolucionar mucho los PHD. Porque uno manda ahí el PHD convencional ártica, son las mismas bombas hospitalarias que pitan, que molestan y todo. No, estos son bombas, se llaman bombas elastoméricas, cosas así, que eso hacen que sea más sencillo manejar las infusiones continuas. Y aquí ellos cuentan una historia, es que son 7 pacientes, cura clínica 6 de 7 y cura microbiótica 3 de 3. O sea, esto no es para decir, uy, lo va a mandar a todos. Pero pues al menos ya hay información de que potencialmente puede servir. Esto a largo plazo puede dar una muy buena opción. Porque uno de los cambios grandes que se está generando en todo esto de pruebas, de worship y todo esto, es las hospitalizaciones ambulatorias son mucho más comunes. La realidad nosotros sabemos que es difícil, pero pues no podemos perder la esperanza. El imipenem relebactam, imipenem cilastatina relebactam, es un medicamento que en este momento no está en Colombia, no sabemos cuándo llegará, pero está mencionado en las guías de manejo de resistencia junto con el meropenem bavobactam, que de lo que he aprendido últimamente, no. Mi profe de bacterio, el doctor Esparcido, que eso nació muerto, entonces tiene muchos peros. Pero este, en cambio, tiene ahí unas cositas interesantes. Se aprobó en 2019 1.25 gramos, que es 500, o sea, 500, 250. En infusión cada 6 horas, en infusión de 30 minutos. Las indicaciones, nuevamente, son las 3. ITU, infección intraabdominal y neumonía adquirida en el hospital. Teniendo presente eso, todo lugar diferente se considera off-label. Donde qué resultados clínicos hay, reportes de casos, cosas anecdóticas, cosas que van a ser difíciles de sustentar en la historia clínica. Entonces siempre, como dice el profe, noticas anticlosas. INVIMA pues no tiene registro en el momento. Entonces ese es el espectro. BLE, AMC, KPC, pero volvemos a lo mismo. MBL es nada. OXA 48 no cubre y tiene potencial útil en DTR pseudomonas aeruginosa. La MBL, por ahorita hasta ahorita, lo único que tenemos que sirve es el Astra, que es un medicamento viejo que se había dejado de usar. Entonces, de resto, por ahorita les traigo algo más esperanzador. Los volúmenes de distribución de los 3 componentes son muy equiparables. Para 0.23 para un paciente de 70 litros son 14. Entonces, las 3 moléculas son muy equiparables tanto en volumen de distribución, en unión a proteínas y en tiempo de vida media. O sea, están súper equilibrados en esa parte. El relebactam, el 1.2 es lo que dice el inserto de aprobación del FDA, pero algunos autores han propuesto en estudios de PKPD entre 1.35 hasta 1.8 horas de tiempo de vida media con una eliminación también renal. El ajuste renal, nuevamente basado en Crocker-Gaul, estos son los 3 parámetros de ajuste. Aquí se aplica de que se ajusta solamente la dosis, no el tiempo. En hemodiálisis es 500 cada 6 con dosis postdiálisis. CRRT es terapia de reemplazo renal continua, que depende del aparato que se utilice, es parecida a la hemodiafiltración veno-venosa continua. Pero es una diálisis continua de 6 horas de eliminación. Y para diálisis peritoneal y para el SLED no tenemos datos todavía. A nivel hepático no requiere ajuste.
Y las infusiones continuas, esto es un abstract de 3 palabras, en donde también a un par de pacientes se les intentó hacer estabilidad, medición de estabilidad, ni siquiera cura ni clínica ni microbiológica, sino estabilidad, y demostraron que es estable 12 horas, o sea que potencialmente puede utilizarse en infusión continua. Por supuesto que faltan más datos. Y aquí llega el dios de los antibióticos. No mentiras. El cefidorocol es una molécula que promete, ya tiene resistencia, o sea, no ha llegado y ya tiene resistencia. Promete revolucionar un poco tanto en conceptos de nuevos desarrollos, de efectividad, y el cefidorocol ahora es el que está mandando la parada en infecciones difíciles de tratar a 2 gramos cada 8 horas en infusión de 3 horas con una aprobación de hace apenas 5 años. Esta molécula es interesante porque es una cefalosporina. Yo creo que ya las cefalosporinas se dejaron de clasificar en generaciones porque cada una es más rara que la anterior. Porque no sería como la 6ª o 7ª generación. Porque yo creo que la 6ª es con inhibidores porque no hay ninguna cefalosporina con inhibidor nueva aparte del ceftazine y el ceftalozano, pero ahorita está el cefepime con M-tazobactam, cefepime taniborbactam, que son los 2 nuevos recién salidos de información. El cefepime M-tazobactam viene como un potente tratamiento para BLE. Las carbapenemas se lo llevan, pero para BLE es una alternativa muy interesante para entrar a competir para desplazar al cefepime solito al pictazo y tener mucha cosa. Y el taniborbactam sí va a tener cabida contra carbapenemasas. En orina ya salió el primer estudio del New England hace poquitico, no inferior a terapia convencional. Entonces, aquí va mandando la parada de esto. Las aprobaciones en este momento solo son para ITU complicada y para neumonía hospitalaria y asociada a la ventilación mecánica. INVIMA sin aprobación en el momento y miren al espectro tan bonito que tiene. O sea, que no hace bien este antibiótico. Cubre MBL, que esa es la gran victoria de este antibiótico, que a su vez lo convierte en un medicamento de protección máxima contra la resistencia. El cefidorocol es una molécula que va a afectar todo lo que corresponde al metabolismo del hierro de la bacteria. Es una molécula siderófora que va a coger y va a afectar estos canales por donde se metaboliza o se comercia, por decirlo así, el tema del hierro. Y lo que va a hacer la bacteria es empezarse a sobrecargar de hierro y eso es lo que la va a llevar a su muerte. ¿Y cuál es la resistencia? Se mutan los canales por donde va o se cambian las afinidades y se pierde pues, la potencia o la efectividad del antibiótico. Por fortuna es excepcionalmente rara. La farmacocinética tiene un volumen de distribución aceptable, una proteína es bueno, 40-60%, y una vía media de 2 a 3 horas, y la eliminación es mixta, pero con un predominio renal, por ende también se aplica para infecciones urinarias complicadas. Y el ajuste también va a ser basado en Crocov-Gaul, con estos 3 parámetros, pero con modificación tanto de la dosis como del tiempo cuando el paciente está más comprometido. Este menor de 15 es prácticamente el postdiálisis, que va a ser el de hemodiálisis, perdón, que va a ser 750 cada 12 horas postdiálisis. La terapia de reemplazo renal continuo, la dosis va a ser determinada por el flujo que se esté considerando. Entonces eso es como una tabla en las aplicaciones y en el inserto del medicamento que dice según el flujo que se está utilizando, así se debe manejar la dosis del día. Y ese flujo, ¿quién lo determina? Cuidado intensivo, según los objetivos del paciente. Para diálisis peritoneal y para SLED no hay datos. En insuficiencia hepática no se requiere ajuste y en ECMO no hay hasta el momento efectos significativos que requieran ajuste de dosis. Y la infusión continua, aquí vamos en que es posible. Hablan de una experiencia exitosa en un caso, pero por ahorita no hay efectos pues, de que se pueda recomendar. Y aquí hablan de medición de terapia TDM, que eso afuera cómo se hace, en la UCI, cómo se hace. O sea, todavía es muy lejano a nuestra realidad como tal. Y volviendo, ¿esto por qué se quedó quieto? Allá veo. Volviendo a los clásicos, pongámonos en modo vintage. La polimixina B y la colistina, que son, la colistina en realidad es la polimixina E. Moléculas viejas, moléculas tóxicas que ahora están
nuevamente vigentes a pesar de sus toxicidades, porque la resistencia antes era una cosa y ahora es otra definitivamente. Con la polimixina B tenemos aquí hay una confusión grande, es que los médicos confunden colistina con polimixina B, piensan que son lo mismo, sirven para lo mismo, pero no son lo mismo. Confunden las dosis, una es nefrotoxiquísima, la otra no. La otra es tóxica con otras cosas, pero no para el riñón. La dosis que la ponen que es miligramos, que la ponen en unidades, entonces yo tengo que saber en el dial que yo utilizo si vienen miligramos o si vienen unidades, tengo que hacer conversiones, para polimixina B versus colistina por si la voy a usar o me toca hacer cambio más de colistina a polimixina B por el tema de la toxicidad. Entonces, estas son las dosis, traje las dos por miligramos por kilo y por unidades por kilo. Acá la usamos en unidades por kilo. La dosis máxima siempre, recuerden, es 25.000 unidades por kilo, no se pasen porque pueden tener efectos secundarios. Y la polimixina B, como es un medicamento que es de área bajo la curva por encima del MIC, necesita dosis de carga. No olvidar esa parte. La colistina, miren la belleza que es formular una colistina. Dosis de carga 4 veces el peso, que es un promedio de 300 miligramos. Y el mantenimiento es esa dosis que ven ahí según la tasa de filtración, dividida cada 8, cada 12 horas. Entonces ustedes tienen que, con tasa de filtración a la mano, ajustar la dosis diariamente. Porque es altamente nefrotóxico, porque se concentra en orina, la eliminación es renal. Y tengan presente una cosa, si ustedes van a tratar una infección urinaria complicada, tiene que ser con la colistina, porque la polimixina B no se concentra adecuadamente en orina y se va a perder la oportunidad de tratamiento. No tengo más y es muy tóxica, entonces es muy berraca. Entonces aquí tenemos muchas formas de dosificarla. La FDA recomienda esta dosis, la Sociedad Europea recomienda esta dosis y el grupo de estudio de PECA recomienda esta dosis mucho más precisas. Entonces, gracias a Dios es muy poco lo que lo utilizamos, pero siempre guiarse por el equipo de prueba o por el equipo de infectología a la hora de utilizar esta medicación. La farmacocinética, miren que es muy similar la una a la otra. El volumen de distribución de la polimixina B es alto, entonces va a tener mucho más efectos a nivel de tejidos que a nivel de plasma, con unas proteínas altas que van a unas vidas medias relativamente largas, miren que hasta de casi 12 horas, y la colistina también va a tener una vida media muy similar. Y la eliminación, aquí aclarando, polimixina B es menor al 5% renal y la colistina no es la totalidad renal, pero es la gran mayoría. Entonces miren la diferencia de que, ay, es que no hay tal, pongo tal, no. Más si yo quiero cubrir un foco urinario principalmente. Y el ajuste de la colistina, la polimixina no requiere ajuste renal por lo anteriormente mencionado, pero miren cómo se ajusta. O sea, es todo un dolor de cabeza. Entonces, que si en la hemodiálisis se requiere ajustes determinados, la tasa de filtración de 10, ¿ustedes creen que eso pueda variar día a día? Definitivamente. Entonces, ¿qué nos obliga a hacer creatinina diaria? Es mucho más complejo y puede ser muy poco costo efectivo. A nivel hepático no requiere ajuste. Y la última medicación de la que vamos a hablar es la fosfomicina, pero desde su componente endovenoso, que tenemos dos dosis para meninges y para no meninges, que es de 12 a 24 gramos al día cada 8 a 12 horas. O sea, esta dosis de esto es como de pediatría, dividido de 2 a 3 veces al día. ¿Cuándo yo determino utilizar una fosfomicina? Cuando pase lo siguiente, tenga resistencias a los otros medicamentos convencionales o de primera línea y yo tenga demostrado el MIC de fosfomicina, la prueba de susceptibilidad. Les vuelvo y les digo la contra, en orina no más, plasma, tejido, no hay puntos de corte, o sea, no sabemos. Entonces, no hay cómo hacer, le toca, vean, cruzar dedito. El volumen de distribución es un volumen de distribución bajo. La cantidad de unión a proteínas es insignificante, o sea, no se une prácticamente a proteínas. Y los tiempos de vida media son de más de 2 horas, que pueden variar dependiendo pues, de cómo se concentre. Y la eliminación es renal, por eso todos sus puntos de corte están determinados para eso. Los ajustes de función renal van a ser el 70% de la dosis, 60, 40 o 20, dependiendo de la tasa de filtración. La hemodiálisis van a ser 2 gramos cada 48 horas por diálisis
En terapia de reemplazo renal continuo no se necesita ajuste y no hay datos para diálisis peritoneal ni datos para SLED. En insuficiencia hepática no se requiere ajuste y aquí en obesidad hay un detalle, es que hay demostrado in vitro que se disminuyen las concentraciones y requeriría ajuste, pero a hoy no hay una posición unánime sobre ajustarla o no ajustarla. Estos medicamentos son más bien de uso anecdótico. El nicho de la fosfomicina está claramente definido, que es en orina, junto con la nitrofurantoína. Todas estas terapias se consideran salvage, de salvamento, o de uso en Estados Unidos, cuando sale endovenosa, hay que hacer un proceso que se llama uso compasivo. O sea, porque ya definitivamente no hay nada más. Por ende, la información que ustedes van a encontrar es escasa. Y escasa con niveles de calidad supremamente bajos, como para que usted tenga una pauta o postura de yo lo utilizo o no lo utilizo. En pseudomonas, algunos autores dicen que hay resistencia in vitro, que no sirve, pero sabemos que tiene un potencial mucho menor a otros antibióticos, pero tiene un potencial anti-pseudomonas que de manera desesperada lo he visto utilizarse en algunas veces. Entonces, esta es la idea de la primera parte de esta revisión, porque lo que sigue es ya después lo que estaba, como lo que se Julián, el ingreso a ciertos tejidos, porque aquí vamos a tocar 3 temas grandes: orina, pulmón y abdomen, que son las 3 indicaciones, que ya ahí les hago el spoiler, pues son buenas para que se aprueben. Las concentraciones las miraremos más en detalle, pero vamos a hacer otras preguntas de tratamientos off-label, sistema nervioso central, hueso, por qué se está usando. Y se va a usar, y a futuro ustedes van a dar cuenta que algún grupo va a sacar el estudio que dice que sirve y van a cambiar las indicaciones FDA, las indicaciones INVIMA. Entonces, esto va a ir creciendo poco a poco, porque este medicamento son los que son ahorita la línea primaria, porque los otros nuevos medicamentos, la arabaciclina, todas estas nuevas moléculas de otros, la plasmicina, sirven, tienen cabida, pero no han ganado tanto espacio o tanto furor como lo están haciendo ahora. La nueva etapa, ya estamos en inhibidores de tercera generación. O sea, los que ustedes conocen son los de primera. El Avibactam es de segunda y ya vamos por tercera, que ya son incluso por mecanismos totalmente diferentes a los que conocemos. El último que escuché la semana pasada, Celuvorbactam, con cefidiervacol. No vainas, a paso, que matar todo prácticamente. No sé si tengan dudas o inquietudes. Listo. Muchas gracias.